Bien, una vez configurado ya la conexión entre Glue y Redshift y creado el endpoint en el servicio de VPC de AWS, nos toca ahora definir la tabla de destino donde se van a almacenar nuestros datos después de todo el proceso ETL realizado en AWS Glue. En este caso, vamos a acceder a nuestro grupo de trabajo o workgroup. Vamos a ir al apartado de datos de consulta y consulta en el editor de consultas versión 2. Este apartado nos va a brindar, Redshift nos va a brindar tipo un editor de consultas SQL, como si fuese un Management Studio, como si fuese un SQL Developer de Oracle, etc. En el cual nos va a permitir nosotros definir tanto un notebook como si fuésemos a utilizar un Jupyter Notebook o simplemente un editor de consultas como si fuese también un gestor de base de datos relacional, ¿no? En donde vamos a ir escribiendo consultas SQL y donde primero vamos a tener que definir la tabla de destino, ¿ok? Ahora bien, una vez dentro de este apartado nosotros debemos iniciar sesión en nuestro servidor. Vamos a crear una nueva conexión y van a haber 4 tipos de conexiones diferentes. La primera, que es la que está bloqueada, es IAM Identity Center. Esta conexión solo es permitida para AWS en modo organización, porque sí, como he venido publicando mis posts, yo trabajo sobre AWS, pero en una cuenta personal. En una cuenta de empresa o AWS Organization es otro tipo de enfoque que es muy interesante también. Pero como estoy trabajando con una cuenta personal, allá mi Identity Center no lo tengo desbloqueado, por así decirlo. Y las únicas 3 modos de conexión son Federate User, lo cual me va a permitir el acceso a redes internas y externas. Es decir, yo voy a poder acceder a las bases de datos que tengo registradas en Amazon Redshift. También voy a poder acceder a bases de datos a través de consultas de SQL, pero que no estén dentro de Amazon Redshift, sino, por ejemplo, puedo traer datos desde un Amazon, desde un backend en S3 directamente con una consulta SQL bien definida para poder formatear todos los datos que provienen de ese tipo de fuente de datos, etc. Si yo coloco database username y password, me va a permitir ingresar las credenciales que he definido en la configuración de Redshift anteriormente, pero solo me va a permitir el acceso a las bases de datos internas, es decir, todas las que yo cree dentro de mi conexión de Redshift van a poder ser accedidas a través de SQL. Y AWS Secret Manager, que es el que me va a permitir también acceso a bases de datos internas. En este caso, como estoy utilizando bases de datos internas y quiero probar el tema de las credenciales que hemos configurado en Amazon Redshift, vamos a utilizar database username and password. El username es admin y la contraseña que hemos definido es 12345 Rafael y el hashtag, ¿ok? Estas son las credenciales para este tipo de conexión. Recordemos estas 4 modos de conexión. Uno es para AWS Organization y las demás son para un tipo de cuenta personal de AWS. Pues bien, hoy acá me equivoqué. Es Rafael, la primera es con mayúscula, la demás. Y bien, vamos a crear la conexión. Va a tomarse su tiempo en crearse la conexión. Pues vamos a ver. Y esto es como está estructurado la jerarquía dentro del servidor de AWS. Por ejemplo, tenemos el nombre del servidor, las bases de datos nativas. Tenemos acá el usuario o uno de los usuarios que estamos creando y que por defecto se crea en Redshift al configurarlo. Vamos a ir al esquema de public porque acá es como una base de datos ya. Tenemos esquemas, tablas, vistas, funciones, store procedures, etc. Y lo que ahora a nosotros nos toca es crear nuestra tabla. Nuestra tabla la vamos a crear con este script. Vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Okay? Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Listo. Ojo, acá hay que tener en cuenta lo que había mencionado en la configuración del nodo chain esquema en AWS Glue, el cual era los tipos de datos de la tabla de la base de datos o del data warehouse de Redshift junto con los tipos de datos
que yo cambio en el chain, en el nodo de chain esquema en AWS Glue, que es este de acá, el que les quiero hablar. Es donde yo les mostraba que debe haber un match entre los tipos de datos de la tabla de destino, que es la de Redshift, y los tipos de datos también que yo cambio en este nodo de chains esquema. ¿Por qué? Porque al hacer match, toda la información se va a registrar de manera correcta. Y pues vamos a crear la tabla. Creamos la tabla sales y listo, ya está creada la tabla. Ahora bien, vamos a proceder a configurar la última parte del nodo en el ETL visual de AWS Glue.